Qué gusto, verdaderamente qué gusto me da saludarte, querido Carlos Serrano, economista en jefe del BBVA. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, mi querido David, con el gusto de estar en tu programa. ¿Cómo analizamos el comportamiento de la inflación? Por un lado, hay quien dice, "Ah, está muy alta y la subyacente sigue creciendo y la de alimentos está muy elevado". Y por otro, pues está el hecho concreto que van 3 trimestres consecutivos que la inflación disminuye a tasa anual. ¿Cómo analizarla, Carlos? Pues yo creo, David, que en efecto seguimos viendo niveles elevados de inflación, pero me parece que estos datos, en particular el dato de hoy, son buenas noticias, nos indican pues que es muy factible que quizá hayamos visto ya el pico de inflación en septiembre, cuando fue de 8.8%, ahora hasta la primera quincena de octubre se ubica en 8.5%, de acuerdo en que la subyacente sigue algo elevada, pero en su comparación mensual parece estar creciendo ya menos en octubre respecto a septiembre. Entonces yo creo, David, que hay señales, tanto en México como en el mundo, que nos permiten pensar que si bien la inflación va a ir reduciéndose gradualmente, pues quizá que el pico ya haya quedado atrás y que vayamos a ver, sobre todo al año que viene, niveles bastante más bajos de inflación. Carlos, ¿tú qué atribuirías que ha funcionado más? ¿La política monetaria o las decisiones del gobierno federal de seguir subsidiando la gasolina, por ejemplo? Yo creo que el subsidio de la gasolina le ha restado entre 2 y 3 puntos a la inflación, es decir, hemos tenido una inflación mayor y de doble dígito sin ese subsidio. Eh, Creo, a pesar de ello, que no necesariamente es una buena política por ser regresiva, favorecer a los que más tienen y por no lanzar señales adecuadas en términos ambientales. Eh, por una parte, ¿no? En cuanto a la política monetaria, a mí me parece, David, que ha sido no tan efectiva, no por otra cosa, sino por el hecho de que estamos viendo una inflación que mayoritariamente se explica por factores externos y en ese Ujú. sentido la política monetaria es relativamente inefectiva. Creo que ha ayudado algo a anclar las expectativas al que se vea un banco central decidido, pero yo creo que aún si las subidas no hubiesen sido tan pronunciadas, estaríamos viendo inflación relativamente alta, porque estamos viendo inflación alta en el mundo y México es una economía muy abierta y es muy difícil que se pueda aislar de estas tendencias globales. Ahora, el PASIC y la segunda parte del PASIC, ¿qué papel han jugado? Me parece que el PASIC contiene algunas medidas que son positivas, como agilizar trámites aduaneros, como intentar mejorar el transporte carretero, como quitar algunas aranceles, pero yo creo que son medidas que eventualmente pueden ayudar en mediano plazo. Yo creo que en esta coyuntura no han hecho mucho y la prueba es que pues nadie al anunciarse tanto el PASIC, la primera parte o la segunda, ajustó a la baja sus pronósticos de inflación, porque las medidas que se anunciaron, que creo que son más positivas las de la primera parte, en los de la segunda parte soy más escéptico, pero en ninguno de los dos casos, David, son medidas que puedan tener efectos inmediatos, son cuestiones que funcionan más en años, entonces yo creo que en realidad la razón por la que estamos viendo, me parece ya, una ligera disminución en la inflación, que yo creo que va a tomar mucho más fuerza en el primer trimestre del año que viene, son temas muchos externos, que estamos viendo una mejora muy importante en las cadenas de suministro, los cuellos de botella se han ido resolviendo, estamos viendo una desaceleración en el crecimiento global que está reduciendo la demanda agregada, entonces está bajando las presiones en los precios, estamos viendo que los precios de las materias primas están disminuyendo. Yo creo que esas son las reales fuerzas que están, que permite pensar que estamos viendo ya un punto de inflexión en lo que hace a la inflación, David. Decías que tienes tus opiniones sobre, como debe ser, sobre la segunda parte del PASIC. ¿Qué opinión te merece, Carlos? Pues así como en la primera parte creo que tenía elementos positivos y digo elementos que más yo dejaría
y ya de forma más permanente, como reducir algunos de estos aranceles, mejorar los trámites aduaneros. En esta segunda parte soy más escéptico. Primero, este tema de delegar las inspecciones fitosanitarias a los importadores de alimentos creo que es peligroso. Primero, porque se corre el riesgo de que pueda entrar alguna plaga al país. Creo que la historia nos muestra que es bueno tener supervisores para esto, tener un segundo par de ojos, pero también me preocupa, David, porque esto puede implicar medidas retaliatorias con nuestros socios comerciales que digan, bueno, si tú estás poniendo ciertas restricciones a las exportaciones, como se está haciendo, yo también puedo ponerlo, y también el hecho de que se delegue las inspecciones fitosanitarias a las empresas puede hacer que algunos de nuestros socios comerciales piensen que hay más riesgo de tener infecciones en los alimentos mexicanos y que incluso pongan barreras a las importaciones que se hagan de alimentos mexicanos. Entonces yo creo que eso es ciertamente preocupante, y en general yo creo, David, que en un mundo donde estamos viendo inflación global, la respuesta es más libre comercio, no menos. Entonces se está restringiendo exportaciones, como lo propone esta segunda parte del PASIC, algunos productos, creo que puede ser contraproducente. A ver, yo tengo un punto. Creo que lo mejor es que el gobierno intervenga muy poco en la economía. Creo que estas inspecciones sanitarias y fitosanitarias son un trámite más y que se mantiene controlado porque es un número muy pequeño de empresas que tienen una gran participación del mercado y que esté en el mejor interés de Walmart, de Soriana, de Chedraui, de todas estas empresas, pues ser ellos los que cuiden la inocuidad de lo que consumen. ¿No lo ves así? Me preocupa si se abriera generalmente y abarrotes, no sé, Peje Lagarto pudiera hacerlo. No, yo estoy de acuerdo contigo y creo que en general hay que buscar tener la menor carga regulatoria posible, y creo y coincido que estas empresas tienen una reputación que defender. En eso coincido. Donde tengo algo más de duda es si se estará pintando la raya en el nivel adecuado, si no puede haber algunas empresas más chicas que lo hagan. Y en general yo diría, yo también estoy muy a favor eh, de regular la economía, David. Hay ciertos puntos, como en cuestiones de salud, donde sí creo que es bueno tener no una sobreregulación, pero un segundo par de ojos. Te pongo un ejemplo, las farmacéuticas. Yo creo que las farmacéuticas también en general hacen bien su trabajo, en general tienen una reputación que defender, pero creo que en general también es adecuado pues que los gobiernos den un visto bueno a un medicamento que salga, porque en ocasiones pues haber un incentivo a sacarse un medicamento antes de que esté listo. Y en este sentido también creo que cuando se trata de temas de salud, sin sobrecargar la regulación, sí es bueno tener un segundo par de ojos cuidando temas de salud, ¿no? Entonces me parece que puede ser una buena coyuntura para revisar si toda la carga regulatoria que es necesaria aligerarla, pero también asegurándonos que no corramos el riesgo de que pueda haber un problema de importar alimentos que eventualmente puedan causar un problema. Ahora bien, regresemos a la inflación general. Uh-huh. ¿Ya llegamos a la cima y estamos iniciando un muy lento descenso o son datos estadísticos aislados que no marcan, a pesar de que son 3 quincenas consecutivas, que no marcan una tendencia aún? Pues yo creo que todavía no se debe de cantar victoria para realmente estar seguros de que estamos viendo una trayectoria descendiente. Creo que hay que esperar algunos meses, pero yo sí creo que estos 3 quincenas permiten pensar que el pico ya lo dejamos atrás, y como te decía, David, creo que también lo que estamos viendo, recordarás, buena parte de esta inflación se explicaba por los enormes aumentos en los cuellos de botella en las cadenas de suministro. Ahora lo que vemos es que se han ido aligerando de notar. También
los grandes incrementos en precios de materias primas, como el petróleo, como el acero, que también han venido bajando. Y también lo que ya estamos viendo, David, es una desaceleración en el crecimiento en Estados Unidos, sin duda, pero más marcadamente en Europa. Eso le está quitando también ciertas presiones. Entonces yo creo que cautelosamente podemos decir, y desde luego que hay que mencionarlo, ¿no? En la ausencia de nuevos choques, por ejemplo, que se agudizara más la guerra en Ucrania, creo que podemos ser relativamente optimistas y pensar que esto ya está marcando un cambio de tendencia. Creo que seguiremos viendo inflación elevada en lo que resta del año. Creo que podemos cerrar cercanos al 8, que lo cual ya es algo más bajo que el pico que habíamos visto, y que en el primer trimestre sí empezaremos a ver descensos más marcados en la tasa de inflación. A ver, pero para mí es importante determinar esto. Ya podemos poner en un término alto, pero ya de los menos preocupantes, a la inflación y pensar en lo que sigue, a pesar de que, por ejemplo, dices, el recrudecimiento de la guerra en Ucrania. Yo creo que por más dura que pueda ser, se va a normalizar, digamos, ¿no? Ese es mi escenario base, que se va a ir normalizando. De hecho, pues se permite ya la salida de granos de esta región, desde el puerto de Odessa. Entonces yo también, ese sería mi escenario base. Creo que hay un riesgo, digamos, pero el escenario base creo que se va a normalizar, y en ese escenario creo que podemos pensar todos que si bien vamos a tener toda la inflación elevada, el año que viene vamos a tener inflación sustancialmente menor a la que vimos este año, David. Yo creo que podemos empezar razonablemente tranquilos. Y en ese contexto, a lo mejor la pregunta la voy a alargar un poco porque nos tenemos que ir a un corte y te pido que te quedes con él. Sin duda. ¿Cómo va a jugar la política monetaria a partir de estos datos? Pero si te parece bien, me lo contestas después de una pausa. Gracias por quedarte en la línea, Carlos Serrano. Con todo gusto, David. Estamos de regreso. Continúo platicando con Carlos Serrano, el mejor economista en jefe de este país y que además es economista en jefe del BBVA. Te planteaba antes de irnos a la pausa. ¿Cuál va a ser cómo va a jugar Banco de México a partir de ahora? ¿Seguirá con los 75 puntos bases? ¿Seguirá en espejo totalmente a la Fed? ¿O tú qué consideras que hagan? Mira, David, yo creo que en esta reunión de noviembre todavía subirán los 75 puntos base, seguirán acompañando a las ocasión en ello, creo que posiblemente también en diciembre, pero me parece que de seguir esa tendencia en la inflación, David, creo que debería empezarse a plantear a los bancos centrales en el mundo la posibilidad de tener ya el ciclo de subidas. Porque una vez que tengamos la inflación descendiente, creo que hay que empezar a sopesar también los riesgos de apretar de más, porque la política monetaria, como sabemos, David, actúa con ciertos rezagos, y seguir apretando puede significar una mayor desaceleración o incluso recesión en un momento del año que viene. Yo creo que digamos, hacia principios del año, creo que es una discusión que se debe empezar a plantear. Creo que el Banco de México puede y tiene la credibilidad suficiente para eventualmente comenzar a desligarse de la Fed. No creo que lo vaya a hacer ahora en noviembre, quizá tampoco en diciembre, pero hacia el año que viene creo que están las condiciones, sobre todo con una tasa de inflación que me parece, como mencionábamos, ya estará bajando más claramente, y en una política monetaria, digamos que si suben estos 75, estamos con una tasa del 10, pues ya será bastante restrictiva. Entonces creo que en general debe empezar ya la discusión, como han empezado algunos países, por ejemplo Brasil y Chile, de plantearse cuándo dejar de subir, porque ya se tenga mayor claridad de que la inflación estará disminuyendo. En este punto hay quienes hacen análisis desde mi punto de vista totalmente equivocados, que dicen que es inminente una depreciación del 20% en el tipo de cambio.
¿Qué opinión te merece? Pues yo no lo veo así, No, creo que nada más lo vieron ellos, pero asustaron a mucha gente. ese es el problema, incluso creo que es algo irresponsable, ¿no? Sin Creo que duda, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que es irresponsable, porque más es, y corrígeme si me equivoco, tú que estás en eso, es un estudio de gabinete que, como que yo le preguntara ahorita a mi producción, ¿qué pasaría si entrara ahorita un zombie? Exacto, coincido. Habría que primero aclarar bien qué factores se ven, me parece que no se aclaran bien. Y yo creo que el peso ha estado, David, porque México tiene una posición fiscal mejor a la mayoría de los emergentes, porque hay una posición monetaria también buena con un diferencial de tasa, ¿no? Porque no tenemos desequilibrios externos, nuestro déficit de cuenta corriente es muy bajo y se puede financiar fácilmente, porque hay buena entrada de remesa, y todos estos factores estructurales van a seguir. Entonces, más allá de que pueda haber algunos movimientos, creo que con esos anclajes macro es difícil pensar en una inminente depreciación del 20%. Sí, yo no lo veo, pero por ejemplo, mi papá que cobra su pensión en pesos y vive en Estados Unidos, pasó un fin de semana bastante tenso. Qué bueno que finalmente me escucha y se tranquilizó y que te escucha a ti y me contaban que hubo gente, pues, lo poquito o mucho que puede tener, andaba comprando dólares, ¿no? Que ese es el tema. ¿Cómo puedes hacer opiniones que se convierten en irresponsables, ¿no? Coincido plenamente, yo creo que es alarmista. Creo que en general hemos visto en una circunstancia donde muchas monedas, incluso las avanzadas, se han depreciado frente al dólar, el peso ha resistido por factores estructurales, van a quitar de la noche a la mañana, y en este sentido, pues sí, creo que no hay tanto sustento. El problema, como dices, es que en ocasiones declaraciones como estas pueden ser una profecía autocumplida. Afortunadamente esta ocasión no ocurrió, pero puede llegar a ser. Pero con que una persona que dijo, ay, voy a comprar $100 ahorita, ya perdió. Perdió un poquito. Sí, Exacto. ya perdió. Pero a veces la economía y los números son de las finanzas de las personas. Te voy a dar un dato que yo lo vi. Totalmente. Había preocupación de la gente. Hay una casa de cambio afuera del Fresco de Interlomas. Tuvieron que cerrar la entrada al súper porque había mucha gente que quería comprar dólares. Qué bárbaro, sí. O sea, eso es lo que está mal. Eso es lo que está mal. No son las grandes finanzas, pero es gente que se asustó. Mi papá, que te digo, que cobra su pensión, es jubilado y vive en Estados Unidos, cobra la pensión en pesos, ya andaba diciendo que iba a tener que andar con una mano adelante y otra atrás, y le dice que yo le contestaba que es la ventaja de vivir en California, que se puede meter de hippie. Exactamente. No, yo coincido totalmente contigo. A los mercados no los movió porque los grandes inversionistas saben que esto no tiene mucho impacto, pero sí hay personas que pueden tomar una pérdida, hacer ciertas compras de pánico, sobre todo cuando se dice que la depreciación es inminente, ¿no? Claro. Querido Carlos, te agradezco muchísimo. Te mando un abrazo con la confianza y la esperanza de verte pronto. Lo mismo digo, un abrazo de regreso y muchas